Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos, muy bienvenidas. Esta es nuestra tutoría de repaso para el final. Las unidades 1 y 2, lo más importante es considerar que están articuladas alrededor de la historia de la antropología y que largamos desde el siglo XV en adelante. ¿Por qué? Porque ahí se produce el primer encuentro con la alteridad, con la otredad. Entonces, ¿cómo organizamos las unidades 1 y 2? A través de las perspectivas teóricas que orientan cada uno de estos siglos y las diferentes corrientes. Tenemos, por ejemplo, en el siglo XV que van a encontrarse con las lecturas que abordan el encuentro entre españoles y americanos, la conquista de América, el descubrimiento que Occidente hace de la alteridad. Por eso se le llama protoantropología. Todavía no hay antropología en ese momento. ¿Cuáles son las categorías centrales que tienen que recordar? Genocidio y etnocidio, que es parte de lo que se produce en este encuentro. Es decir, la matanza directa o indirecta de los pueblos originarios por parte de los españoles y la eliminación o represión, destrucción de sus ideas, de sus creencias, a lo cual se le llama etnocidio. La categoría central para pensar al otro en este momento, propuesta desde los españoles, es indio. ¿Por qué? Porque esta categoría homogeneiza la diversidad cultural que había aquí en el continente. Después tenemos el siglo XVIII. En el siglo XVIII lo que tenemos son filósofos hablando de la alteridad. Los dos principales son Rousseau y Buffon, que van a pensar, en el caso de Rousseau, al otro como un buen salvaje, como alguien que no está contaminado por las luces civilizatorias de la ciudad. En cambio, Buffon es un aristócrata, es un conde, va a estar a favor de la monarquía y va a pensar la alteridad como el hombre a medias, decrépito, que todavía no terminó de desarrollarse y que para eso Occidente, es decir, Europa, desde la perspectiva de ellos, lo va a ayudar a acelerar este proceso de evolución. Y hablando de evolución, ¿cuál de estas dos perspectivas gana en el siglo XIX? Si pudiéramos decirlo así, precisamente la de Buffon. ¿Por qué? Porque se va a cristalizar en las ideas de la corriente, ahora sí, antropológica del evolucionismo, donde tenemos dos autores centrales, Morgan y Taylor. Ambos, ¿qué es lo que van a plantear? A través de los relatos que les traen misioneros, funcionarios, que les traen otros acerca de todos estos mundos que Occidente está descubriendo y está sometiendo en el siglo XIX, donde lo que prima es el imperialismo, donde ya están constituidos los estados nacionales y se está consolidando el capitalismo y por eso es que salen a buscar nuevos mercados, salen a buscar nuevas tierras. Como dice Vallandier, la situación colonial va a hacer que se gestionen estas empresas materiales, ideológicas, políticas, de subordinación, de sometimiento, de explotación del otro. Y el evolucionismo, desde la antropología, lo que va a hacer es ubicar todas estas formas de otros pueblos en una escalera que va de primitivo y salvaje, pasando por bárbaro, a civilizado, que es una escalera que tiene que ver con ubicar en términos de inferioridad y superioridad a estas alteridades. Entonces, ¿qué tenemos después del siglo XIX? En la primera mitad del siglo XX seguimos teniendo el colonialismo y dos modos en los cuales la antropología se va a acercar a la alteridad. Uno es el funcionalismo de Malinowski. Otro es el particularismo histórico de Boas. En ambos casos tenemos a estos antropólogos haciendo trabajo de campo. ¿En qué consiste el trabajo de campo? En la corresidencia, es decir, en vivir con los nativos. Consiste en aplicar dos técnicas, digamos. Una es la observación participante, otra es las entrevistas, las conversaciones, obtener los relatos para comprender esos mundos desde la perspectiva de los nativos, desde la perspectiva de los otros. Ahora bien, a la vez encontramos diferencias entre estas dos teorías. ¿Cuáles son esas diferencias? El funcionalismo va a hacer una analogía de la sociedad con el organismo humano. Entonces, las personas serían como células.
Las instituciones serían como los órganos y la estructura social sería el cuerpo humano funcionando de manera armónica. Por eso vamos a decir que la teoría funcionalista es una teoría del consenso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué esto es funcional precisamente al colonialismo? Porque todo aquello que se sale de esta idea de consenso va a tratar de ser sofocado, así como cualquier revuelta o cualquier oposición que haya a los países centrales, que precisamente son imperio, se le va a llamar disfunción. En el caso de Boas, del particularismo histórico, lo que nos vamos a encontrar es una idea de relativismo. Ya nos dice mucho esto de particularismo histórico. ¿Qué es lo que va a decir él? Cada cultura se desarrolla por sus propios medios y son todas las culturas equivalentes. Esto es muy importante porque Boas se opone al etnocentrismo y al racismo, típicos de la corriente evolucionista. Él dice, las culturas en vez de ir todas por el mismo caminito, cada una se desarrolló por sus propios medios o por difusión, es decir, en los contactos que establecen unos grupos con otros, se va aprendiendo y se va adaptando a los propios modos de cada cultura. Después que tenemos a mediados del siglo XX los procesos de descolonización, los procesos donde estas colonias precisamente se liberan de quienes los están dominando y se produce la descolonización. Y esto implica para la antropología una crisis, un cambio. ¿Por qué? Precisamente porque la antropología había colaborado de alguna manera con estos procesos de sometimiento. Y esta crisis se resuelve a través de la incorporación en los mismos textos de las condiciones de producción de ese conocimiento, donde los antropólogos se hacen cargo de cómo influyen en el ambiente y en la producción de conocimiento. A esto se le llama reflexividad. ¿Dónde vamos a encontrar una etnografía que nos hable de esto? La de Lincoln Kaiser. Entonces, para resumir, ¿qué tenemos? Que el objeto de estudio de la antropología es la alteridad y que se inicia en las pequeñas comunidades nativas diferentes a Occidente. Esto lo diferencia de la sociología. La sociología es la ciencia del nosotros europeo, la antropología de la alteridad, la otredad, la diversidad. Y el método, entonces, es el trabajo de campo, con corresidencia, observación participante, entrevistas y toda esa experiencia que tiene el antropólogo con las personas con las cuales hace trabajo de campo, la vuelca en el diario de campo. Y la reflexión en los años 60 y de ahí en adelante hasta el día de hoy, y eso lo vamos a ver justamente con Bourgeois, es la reflexividad, la reflexión que hace la antropología respecto del papel que cumple el antropólogo en el proceso de producción de conocimiento. Enseguida venimos con el segundo bloque y las otras unidades.